Hola, mi nombre es Laura y hoy les vamos a hablar de la glucólisis y el ciclo de Krebs. Antes de seguir, vamos a decir, cabe decir que la glucólisis y el ciclo de Krebs se encuentran en las rutas metabólicas, pero de las rutas metabólicas sabemos que es un poco extenso, así que nos enfocaremos solo en estas dos. Antes de comenzar explicando la glucólisis y el ciclo de Krebs, hablaremos de la glucosa. La glucosa es una fuente de energía del cuerpo. Sin ella ninguna función biológica se podría llevar a cabo. Es por eso que esto es muy importante. La glucosa se compone de 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Además de esto, la glucosa se encuentra en dulces y se encuentra en frutas, ya que sabemos que es un azúcar. Antes de comenzar con la glucólisis, hablaremos de un proceso muy importante, el cual se llama la gluconeogénesis. No nos adentraremos mucho en él porque es un proceso muy largo, pero hablando de él concretamente, se sabe que es el proceso por el cual se genera la glucosa. Y después del proceso donde se genera la glucosa, pasa al proceso de la glucólisis, en donde la glucosa es oxidada para generar energía para la célula. Así que comenzaremos con la glucólisis. Ya como habíamos dicho anteriormente, la glucólisis es el medio por el cual se genera energía para transportarse en el organismo. La glucólisis como finalidad tiene 2 moléculas de piruvato, el cual es capaz de seguir su proceso hasta para seguir distribuyendo energía en todo el organismo. Así que vamos a empezar explicando la glucólisis. Bueno, vemos que acá principalmente se encuentra la glucosa, la cual se compone de 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Por medio de la enzima hexoquinasa es catalizada, lo cual la deriva a una glucosa 6-fosfato. En este proceso vemos que se pierde energía. Un dato muy importante que debemos saber es que en las 5 primeras fases de la glucólisis se pierde energía, pero esta misma se recupera en las 5 siguientes. Así que bueno, vamos a continuar. El nombre de la fase obtenida de la glucosa a la glucosa 6-fosfato es fosforilación, ya que se genera una adición del fosfato. Después de la glucosa 6-fosfato, por medio de la fosfoexosa isomerasa, que es una enzima que cataliza, se genera la fructosa 6-fosfato por medio de la isomerización, el nombre de la segunda fase. Luego nos encontramos, después de la fructosa 6-fosfato, vemos que se genera una fructosa 1,6 bifosfato, la cual se genera por la enzima fosfofructoquinasa y por la fosforilación, ya que otra vez vemos que hay una adición del fosfato. En lo que es esta fase número 3, vemos que también se pierde energía, como sucede también en la primera. En la fructosa 1,6 bifosfato vemos que sucede algo muy inusual, y es que se genera una ruptura por medio de la enzima aldoasa. Gracias a esta ruptura se genera gliceraldehído 3-fosfato. En el principio vemos que se genera en su otra ruptura, porque se parte en 2, se genera dihidroxiacetona, pero finalmente también termina siendo convertida en gliceraldehído 3-fosfato por medio de la enzima fosfofructosa isomerasa. Si no fuera de no ser por esta enzima, pues no se generaría 2 moléculas de gliceraldehído, sino solo se generaría una. Ahora, después de encontrarnos con el gliceraldehído 3-fosfato generado por la isomerización de la fosfofructosa isomerasa, nos encontramos con el 1,3 fosfoglicerato, el cual es catalizado por la enzima gliceraldehído 3-fosfato isomerasa. Bueno, acá sucede algo muy inusual y muy principal que debemos saber, y es que entre el gliceraldehído 3-fosfato y la obtención de 1,3 fosfoglicerato
en esta reacción es la única donde se genera un alto compuesto de energía y donde de NAD cambia a NaH. Vemos bien que NAD significa nicotinamina adenina dinucleótido, la cual se entra y se genera llamándose así NADH, produciendo energía. Bueno, después de ese proceso donde se genera el más alto compuesto de energía, pasa del gliceraldehído 3-fosfato, pasa a ser 1,3 fosfoglicerato por medio de la enzima gliceraldehído 3-fosfato isomerasa. Después de que encontramos acá el 1,3 fosfoglicerato, por medio de la enzima fosfoglicerato quinasa es catalizada, generando así 3-fosfoglicerato. Sabemos bien que en esta fase, el nombre de esa fase es fosforilación, precisamente porque es una adición del fosfato. No vamos a olvidar decir que la isomerización es la cual se genera una reacción, pero con los mismos átomos, ¿sí? Bueno, entonces continuemos. Después de tener como producto el 3-fosfoglicerato, por medio de la enzima fosfoglicerato mutasa, pasa a ser 2-fosfoglicerato, es decir, se reduce, que es lo que les explico por medio de la isomerización, que es eso, que se reduce pero con los mismos átomos. Después de esto, por medio de la enzima que se llama enolasa, se cataliza, generándose así fosfoenolpiruvato por medio de la deshidratación, que es la fase número 9, ya que debemos recordar que son 10 fases por las que atraviesa la glucosa para generar energía y seguirse distribuyendo por las rutas metabólicas. Bueno, después de esto nos encontramos con el fosfoenolpiruvato, que gracias a la enzima piruvato quinasa se cataliza, generando lo que finalmente concluimos que son 2 moléculas de piruvato. Y debemos recordar que el nombre de la última fase es fosforilación, ya que se hace una adición del fosfato para generar lo que necesitamos finalmente, que es el piruvato. Como resultado final del piruvato, debemos entender que el piruvato no puede transportarse así nomás al ciclo de Krebs, sino solo se recibe de manera acetil-CoA. ¿Cómo se genera el acetil-CoA? Pues bueno, vamos a hablar de esta reacción. Vemos que acá encontramos el piruvato. El piruvato, al catalizarse por medio de un complejo enzimático, el cual se llama piruvato deshidrogenasa, lo que se genera es que se rompe, ¿sí? Se divide, sucede como una descarboxilación y oxidación. En esta reacción sucede algo muy peculiar y es que es irreversible, es decir, no es una reacción que se pueda volver a como estaba, sino ya termina así. Entonces, bueno, vemos que como resultado final se divide el piruvato, se cataliza, generando así lo que vemos acá. Estas 2 moléculas de oxígeno y de carbono se convierten en CO2 y el complejo restante que queda se convierte en acetil, lo cual genera finalmente el acetil-CoA. Vemos también que en esta reacción hay una generación de energía, como lo vemos también anteriormente en la glucólisis. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar del ciclo de Krebs, que es donde se transporta esta molécula al ser transformado. Bueno, el ciclo de Krebs se transporta hacia la mitocondria, es decir, como resultado en el piruvato, debemos entender que el piruvato no puede transportarse así nomás al ciclo de Krebs, sino solo se recibe de manera acetil-CoA. ¿Cómo se genera el acetil-CoA? Pues bueno, vamos a hablar de esta reacción. Vemos que acá encontramos el piruvato. El piruvato, al catalizarse por medio de un complejo enzimático, el cual se llama piruvato deshidrogenasa, lo que se genera es que se rompe, ¿sí? Se divide,
sucede como una descarboxilación y oxidación. En esta reacción sucede algo muy peculiar y es que es irreversible, es decir, no es una reacción que se pueda volver a como estaba, sino ya termina así. Entonces, bueno, vemos que como resultado final se divide el piruvato, se cataliza, generando así lo que vemos acá. Estas dos moléculas de oxígeno y de carbono se convierten en CO2 y el complejo restante que queda se convierte en acetil, lo cual genera finalmente el acetil-CoA. Vemos también que en esta reacción hay una generación de energía, como lo vemos también anteriormente en la glucólisis. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar del ciclo de Krebs, que es donde se transporta esta molécula al ser transformado. Bueno, el ciclo de Krebs se transporta hacia la mitocondria, es decir, en la mitocondria ya tenemos conocimiento bien de cómo se genera el acetil-CoA. Sabemos bien que se transporta este acetil-CoA a la mitocondria, donde llega y se une con el oxalacetato. Al unirse con el oxalacetato, por medio de la enzima citrato sintasa, se cataliza generando acicitrato. Algo que sucede inusual en esta parte es que ingresa agua a la reacción. Después, vemos que además de esto, debemos tener como un conocimiento que el nombre de la primera fase es condensación. Luego de esto vemos que se genera citrato. Al generarse citrato, por medio de la enzima aconitato sintasa, se sale agua generando así cis-aconitato. Por eso es que esta segunda fase se llama deshidratación, porque se genera como una expulsión de agua. Teniendo bien el cis-aconitato, vemos bien que ingresa otra vez agua a la reacción, donde ya tiene por nombre hidratación, generando así isocitrato. El isocitrato, con la enzima isocitrato deshidrogenasa, genera oxalosucinato. En esta fase se genera energía, se generan 3 ATP, es decir, se genera pues energía donde entra NAD y sale NADH. Bueno, luego de tener la oxalosucinato, sale CO2 y con la enzima isocitrato deshidrogenasa se genera alfa-acetoglutarato. En esta tercera fase, el nombre de esta tercera fase se llama redox, ya que se genera una oxidorreducción. Bien, teniendo entonces el alfa-acetoglutarato, por medio de la enzima alfa-acetoglutarato deshidrogenasa, se genera succinil-CoA. En esta reacción número 4, vemos que se generan otras 3 moléculas de ATP, donde entra NAD y sale NADH. Bueno, acá podemos ver cómo van cambiando las moléculas a medida que se va generando el proceso. Después de que se generan otras 3 moléculas de ATP, el succinil-CoA, por medio de la fosforilación, genera succinato, gracias a la enzima que cataliza, que tiene como nombre succinil-CoA sintasa, donde vemos que ingresa GDP y sale GTP, y se genera una molécula de ATP. Teniendo succinato, por medio de la oxidación, se genera fumarato, gracias a la enzima catalizadora que tiene como nombre succinato deshidrogenasa, donde se generan 2 moléculas de ATP, donde ingresa FAD y sale FADH. Después de ver que tenemos el fumarato, vuelve a ingresar agua a la reacción, generando así malato. El nombre
de esta fase número 7, deshidratación, gracias a que ingresa agua. Al ingresar agua se genera el nombre que conocemos como malato. Después de encontrarnos con el malato, gracias a la enzima catalizadora malato deshidrogenasa, se genera oxalacetato, donde también se generan 3 moléculas de ATP. Cabe mencionar que en la fase anteriormente nombrada se usa la enzima catalizadora llamada fumarasa. Y es así como, teniendo como resultado final el oxalacetato, se generan 12 moléculas de ATP, las cuales van distribuyendo la energía hacia todo el organismo durante las rutas metabólicas. Y ya, bueno, muchas gracias por ver este video. Cabe mencionar que esto no es la única producción de energía que se encuentra en las rutas metabólicas, sino que esto es un proceso continuo, solo que nos enfocamos principalmente en lo que fue la glucólisis y el ciclo de Krebs, que son uno de los más principales de ingreso de ATP y de energía. Muchas gracias, por favor dejen muchos comentarios, colóquenle me gusta y espero recibir muchas vistas. Gracias, necesito pasar el año.